Y ya vamos a comenzar Hechos 4. Y aquí nos habla de Pedro y Juan en el concilio. El concilio era el Sanedrín. Y el Sanedrín era donde estaban los judíos, y ahí legislaban sus leyes. Tenían 71 sacerdotes, me parece, o jueces, y ahí legislaban. Entonces los llevaron ahí porque ellos estaban predicando el evangelio. O sea, los empezaron a perseguir, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos predicaban el evangelio. Entonces ya acuérdate que en Hechos 2 fueron llenos del Espíritu Santo, y en Hechos 3, en el pórtico de la Hermosa, pues sanaron ese cojo, ¿no? Y ya habían hecho las sanidades, ¿no? A través de Cristo. Y entonces ahora estaban predicando la palabra. Y fueron tomados por pues por el concilio, ¿no? Y lo llevaron ahí para que los arrestaran y todo, para que no predicaran. Entonces vamos a ver que ellos también fueron llenos del Espíritu Santo y todo en este capítulo. Y fueron llenos del Espíritu Santo para predicar. Aquí estaban los saduceos. Acuérdate que los saduceos eran parte de los judíos, y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, pues como los saduceos han de haber dicho, ¿cómo Cristo realmente resucitó? O sea, si ellos no creían ni en el ángel ni en la resurrección, pues más, ¿no? Estaban un poco más resentidos, ¿no? En contra de ellos. Pero eso es lo que vamos a leer en este capítulo 4. Entonces vamos a comenzar del verso 1 al 4. Y es Pedro y Juan ante el concilio, ¿no? Entonces fueron los dos discípulos de Jesucristo que fueron arrestados ante el concilio, ¿no? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, y pues te pedimos, Señor, que pues tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Sé tú, mi Dios, obrando en nuestras vidas, Señor. Y utilízanos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Y que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor. A saber, Señor, que esto pasó fue real, Señor. Que pues también aquí a veces también puede pasar, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Entonces vamos del verso 1 al 4 y dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron la mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí en estos 4 versículos vemos que hay un avivamiento, ¿no? Porque realmente un avivamiento que es que la gente sola se acerque a Cristo, ¿no? Por el testimonio de Dios. O sea, aquí ya vean a Jesús. Acuérdate que en el final del libro de Juan y en el final de los evangelios, que es Jesús fue resucitado realmente, ¿no? O sea, Jesús fue anunciado por los profetas y Jesús fue también resucitado, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que estaban anunciando? Que Jesús había resucitado y estaban ya siendo llenos del Espíritu Santo, ¿no? O sea, eso es lo que se anuncia en esta parte de estos 4 versos, ¿no? Entonces los saduceos realmente, ¿qué decían? ¿No? O sea, los judíos todavía seguían celosos de Dios, ¿no? Porque ellos habían recibido la ley de Moisés en el Sinaí. O sea, realmente ellos habían recibido la ley de Moisés. Entonces decían, ¿cómo estos están predicando sobre Dios, ¿no? O sea, ¿cómo están predicando sobre Dios si no son judíos? Bueno, eran judíos, pero realmente ellos decían, ¿cómo van a predicar algo diferente que Dios, ¿no? Y estaban predicando a Jesucristo. Entonces, los saduceos realmente estaban resentidos con Pedro y con Juan, de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos no creían en la vida después de muerte ni en la resurrección. Jesús, como se afirmó, ¿no? En Juan 11:25 dijo: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí y esté muerto vivirá y tendrá vida eterna, ¿no? O sea, así se había anunciado Jesús, ¿no? Él era la resurrección. Acuérdate que la salvación venía de los judíos, pero ellos la rechazan en el monte del Sinaí, ¿no? O sea, entonces ahora la resurrección es a través de Cristo. Pero los judíos, que estaban haciendo, pues estaban celosos realmente, ¿no? Y eso es lo que pasa hoy en día también con nosotros como creyentes. Cuando nosotros empezamos a predicar la palabra de Dios y decimos que Cristo murió por los pecadores para darles salvación, ¿qué es lo que hace la gente? Realmente a veces no creen, ¿no? O sea, realmente a veces la gente no cree, ¿no? O sea, la gente vive al momento, ¿no? O sea, la persecución hoy en día en pueblos occidentales, ¿cómo puede ser, no? O sea, en pueblos occidentales no podemos decir que en el occidente no podemos decir que realmente nos persigan así como en el tiempo ¿no? En el concilio, ¿no?
con Juan y Pedro, ¿no? Sino realmente hoy en día, ¿qué te impone el mundo, ¿no? O sea, los anhelos del mundo, ¿no? Los deseos de la carne, ¿no? A veces el estatus social, el mundanismo, que tú te amoldes al mundo, ¿no? Eso es parte de la persecución, que es lo que te hace a veces y te trata de desviar del propósito de Dios, ¿no? O sea, que tú ames más al mundo que a Cristo, ¿no? O sea, y eso era lo que pasaba en ese momento, ¿no? O sea, ellos estaban celosos de la ley, ¿no? Y estaban resentidos en contra de Cristo, ¿no? O sea, y estaban así de que decían, no, Cristo realmente no es la resurrección. Y hoy en día también pasa lo mismo, ¿no? O sea, mucha gente hoy en día que dice, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, fuimos a ver una persona que está al lecho de muerte y él está con cáncer, ¿no? Y pues está a punto de partir con el Señor, ¿no? Y a veces la gente busca a Dios, la Biblia dice que a veces buscamos a Dios en el final de nuestros días, ¿no? Eso es lo que hace la gente, ¿no? Pero tú lo puedes buscar toda la vida, ¿no? O sea, y tú puedes seguir el camino y era lo que hacían estos discípulos, ¿no? O sea, habían visto al Verbo carne a carne y lo habían palpado y tocado y lo siguieron, ¿no? Y empezaron a predicar sobre Jesús, ¿no? O sea, y a veces hay una sanidad en nuestras vidas, de repente en nosotros Dios puede poner su mano, puede hacer un milagro, una obra, y lo empezamos a seguir por convicción, porque lo hemos visto, ¿no? Pero mucha gente que hace, ¿no? O sea, desecha a Dios y en el final de sus días lo busca, ¿no? O sea, y dice la Biblia que no busquemos a Dios en el final de nuestros días, ¿no? Sino lo busquemos en todo tiempo, ¿no? O sea, eso es lo que debe hacer el creyente, buscarlo a Dios todo tiempo y en todo momento. O sea, si tú realmente crees que Cristo es la resurrección, tú lo debes de buscar, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, aquí no hay cavidad para, a veces como creyente, a veces hay duda, ¿no? En nuestro corazón y somos incrédulos y decimos, ¿y qué pasará en el final de nuestros días, ¿no? O sea, pero realmente Jesús sí es la resurrección, ¿no? Y tenemos que buscarlo. Fíjate, dice, ¿es lo mismo cuando le predicamos a un incrédulo o hasta una de la iglesia tradicional no lo va a entender? Tienen que nacer de nuevo y son celosos de su religión. En Juan 3 nos dijo, cuando Jesús ve a Nicodemo, le dice, ¿cómo tiene un hombre que volver a nacer de nuevo? ¿Tendrá que volver a entrar al vientre de su madre? No. ¿Cómo nace un hombre de nuevo, no? Confesando sus pecados y siendo sepultado juntamente con Cristo y arrepintiéndose. Así es como un hombre nace de nuevo. ¿Por qué el hombre hoy en día, o sea, igual que los saduceos no podían ver a Cristo? ¿Por qué el hombre hoy en día no puede ver a Cristo? En 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los gentiles para que no resplandezca la luz de la verdad en sus corazones y crean en la mentira. Entonces tú puedes ver mucha gente y cada vez las iglesias de repente pues se van achicando, ¿no? O sea, la verdadera iglesia se va achicando, o sea, ¿y por qué es, no? Porque la gente no puede ver a Dios, ¿sí me entiendes? O sea, hay un velo en su vista, ¿no? Y de repente, ¿qué hay? Hay pues también hermanos que son apóstatas, ¿no? Y que han dejado la palabra y que han dejado a Dios. Y muchos hombres hoy en día tú les predicas y no creen, ¿no? O sea, muchos hombres hoy en día están viviendo ¿qué? En el engaño, ¿no? O sea, y están viviendo en lo cotidiano y están viviendo en lo terrenal y que están diciendo no hay Dios, no hay resurrección, no hay nada, aquí es el momento. Ese es un engaño, ¿no? Del enemigo, ¿no? Así como los saduceos estaban siendo engañados, pero estaban resentidos, ¿no? Porque se anunció que Cristo iba a venir en carne, ¿no? O sea, ese fue el anunciamiento de Dios, que algún día Cristo iba a venir en carne y vino en carne, ¿no? O sea, para darnos salvación. Cristo es la salvación para todos los hombres, no hay otro camino por el cual el hombre pueda ser salvo, ¿no? Y a través del arrepentimiento, fíjate, podemos decir que fueron arrestados por sospechas de enseñar ideas peligrosas, tales como que Jesús fue resucitado de entre los muertos y por sanar a un hombre que había sido cojo su vida entera, ¿no? O sea, había sospechas de ellos, ¿no? Dice, lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Normalmente esto sería una experiencia de intimidación para Pedro y Juan, y de repente arrestados oficiales, resentidos, tratados bruscamente, les echaron mano, amenazados, y dice, echados a la cárcel. El ambiente en sí fue intencional para darles miedo, ¿no? O sea, ¿qué era lo que trataban de hacer en el concilio? O sea, que ya no predicaran la palabra. ¿Y qué es lo que trata de hacer a veces Satanás? Que tú ya no prediques la palabra, ¿no? O sea, te empieza a intimidar, ¿no? Puede ser a lo mejor en tu casa, puede haber problemas. Cuando tú te empiezas a levantar a predicar la palabra, ¿qué pasa, no? O sea, empieza a haber problemas, ¿no? De repente el enemigo se empieza a levantar, ¿no? Y no va a querer que tú te acerques a Dios, ¿sí me entiendes? O sea, cuando tú realmente estás convencido de la palabra y has vuelto a nacer, porque si no has vuelto a nacer no vas a saber.
¿Sí me entiendes? Pero si tú realmente como creyente has vuelto a nacer, pues sí va a haber problemas, ¿no? O sea, aquí lo estás viendo, ¿no? O sea, aquí están echando estos dos discípulos a la cárcel, ¿sí me entiendes? Y así el cristiano, ¿no? De repente empezamos a tener problemas, empezamos a tener aflicción, pero ¿qué nos han pintado, no? Un evangelio en el cual todo es color de rosa, ¿no? O sea, te han hecho creer eso, ¿no? Realmente, ¿no? Pero si tú ves la vida de los profetas, o sea, Isaías fue cortado a la mitad, ¿no? Y predicaba de parte de Dios. Pedro y Juan, Pedro fue crucificado de cabeza, ¿no? O sea, todos los profetas fueron perseguidos por parte de Dios, ¿no? Y eso es la verdad, ¿no? O sea, cuando tú te pones a predicar la palabra de verdad y cuando tú confiesas a Cristo y te arrepientes realmente como cristiano, o sea, sí va a haber problemas, ¿no? O sea, pero han pintado un evangelio que todo es color de rosa, ¿no? Que todo es bonito y todo está bien y tú obténlo, decláralo y todas las cosas te van a salir como tú quieres. No, no es cierto, ¿no? O sea, eso no es el evangelio. O sea, el evangelio sí va a traer problemas, ¿no? O sea, fíjate, dice, esto habla de la persecución. En los posteriores días más adelante Pablo lo expresa en Romanos 8, 35, 39. Esto era la persecución para los apóstoles de Jesucristo, ¿no? En Hechos 4, los apóstoles estaban siendo perseguidos por los saduceos por predicar la palabra. Y en Romanos 8, 35, 39, esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Fíjate, Romanos 8, 35 al 39. Fíjate, ve lo que dice Pablo. Dice así, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. O sea, Pablo más adelante tú te vas a dar cuenta que Pablo ya está en el Sanedrín, porque el Sanedrín es donde estaban todos los sacerdotes y todo, y Pablo fue instruido en el Sanedrín y Pablo fue de los que persiguió también a la iglesia cristiana, ¿no? Y aquí Pablo ahora ya está siendo convertido. Acuérdate que Pablo va a ir a Damasco y tiene una conversión. O sea, si has leído la Biblia, Pablo tiene una conversión. ¿Por qué? Porque encuentra a Cristo en el camino a Damasco y Pablo fue de los que más escribió las cartas. Y te puedes dar cuenta que ahora Pablo, cuando está predicando el evangelio, imagínate, estando en el Sanedrín, Pablo lo tenía todo, ¿sí me entiendes? Pero siguiendo a Cristo, ahora Pablo ya no tiene nada. Y ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Fíjate, Pablo fue perseguido, fue a la cárcel, fue azotado, ¿sí me entiendes? Tuvo hambre, fue naufragado y todo, y ahora ve lo que dice Pablo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada, ¿no? ¿Qué te puede separar del amor de Dios? O sea, si empiezas a vivir tu vida con problemas y no te salen las cosas como tú quieres, porque a veces, bueno, o sea, no a todos, ¿no? Pero si tú como cristiano de repente empiezas a vivir problemas por seguir a Cristo, ¿qué te puede separar del amor de Cristo? Nada. ¿Qué podía separar a los discípulos? O sea, porque te va mal, ay, no, me alejo de Dios. O porque no te salen las cosas como tú quieres, me aparto de Dios. O porque estás sufriendo alguna prueba, me aparto de Dios. ¿Y qué es lo que haces? En el lecho de muerte, vas y buscas al Señor. ¿Sí me entiendes? O sea, el cristiano debería de seguir a Cristo en todo tiempo, ¿no? O sea, yo sí digo eso, ¿no? O sea, el cristiano realmente, si estás convencido de Jesús y si realmente sabes que Jesús ha muerto por ti y te dio salvación, eso era lo que hacían los apóstoles, ¿no? O sea, realmente estaban convencidos, ¿no? O sea, nada los podría separar del amor que es en Cristo Jesús, ¿no? O sea, realmente ellos predicaban la palabra y estaban siendo llevados al concilio, o sea, estaban siendo encarcelados y les así, ¿no? De repente que les infundieron miedo y ¿qué seguían haciendo? Ellos seguían predicando la palabra, ¿no? O sea, y seguían ganando almas, ¿no? Y eso es lo que debería de hacer todos los cristianos, ¿no? O sea, a pesar de que no te salgan las cosas como tú quieres y a pesar de que haya luchas, pruebas, a lo mejor puede ser hasta la enfermedad, ¿qué debes de seguir haciendo, ¿no? O sea, predicar, ¿no? O sea, fuimos llamados por Dios. O sea, todo el creyente realmente, si tú estás convencido y has vuelto a nacer, lo que dijo Juan 3, deberías de seguir predicando la palabra, ¿no? O sea, realmente eso es lo que debemos de hacer. O sea, todos somos llamados como creyentes a predicar la verdad, ¿no? O sea,
que en algún tiempo el Señor regresará, ¿sí me entiendes? Y que este mundo es caído y no está gobernado por Dios, ¿no? O sea, eso es lo que, nada nos puede separar, fíjate, en esta parte. Si siguen predicando, los arrestaremos y los golpearemos. Si siguen predicando, lastimaremos a sus familias. Recuerden lo que le hicimos a Jesús, ¿no? O sea, fíjate las frases que decían estos que perseguían a la iglesia, ¿no? O sea, si sigues predicando, te arrestaremos y los golpearemos. Si sigues predicando, lastimaremos a tus familias. Recuerden lo que hicimos a Jesús, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando tú predicas la verdad, pues al enemigo no le va a gustar, ¿no? Y se va a levantar, ¿no? O sea, de repente va a haber pruebas, va a haber luchas, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque tú estás predicando la palabra de verdad, ¿no? Fíjate, dice, siempre que predicas el evangelio habrá oposición. Satanás no va a perseguir a un cristiano que no hace nada para honrar a Dios, ¿no? O sea, siempre que tú predicas la verdad, sí se va a oponer el enemigo, ¿no? O sea, va a haber una oposición como lo que hubo con ellos, pero siempre el Espíritu Santo los llenó y podían predicar la palabra con denuedo. Fíjate, dice, el número de varones era como 5,000. A pesar de la oposición en contra del evangelio, el número de los cristianos seguía incrementando, creciendo hasta 5,000 de los 3,000 que habían sido contados la última vez, y la oposición no estorbó a la iglesia en lo más mínimo, ¿no? O sea, pues nada estorba, ¿no? Dice, el mundo occidental, los cristianos con rareza enfrentan persecución. En vez de eso, Satanás nos ha atacado con la mundanidad, el orgullo egoísta, una necesidad de ser aceptados y el estatus social. El mártir puede impresionar a los incrédulos con su valor y fe, y el cristiano egocéntrico infiel es despreciado por el mundo. O sea, ¿qué es lo que hace, no? O sea, ¿qué nos trata de hacer el mundo? Encajar, ¿no? O sea, que la iglesia se amolde al mundo, ¿no? Y que nosotros realmente como cristianos nos amoldemos al mundo. O sea, eso es lo que trata de hacer, ¿no? El enemigo. O sea, te trata de desviar, ¿no? Que tú ames al mundo. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 18 te dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida y los deseos de la carne son pasajeros. Dice, pero quien hace la voluntad del Padre permanece para siempre. O sea, el creyente, ¿qué debe de hacer? Morir a sí mismo, morir a sus deseos, a sus anhelos, a lo que él quiere, ¿sí me entiendes? Y seguir realmente a Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. La iglesia no se tiene que amoldar al mundo, realmente. Y a veces se ha creído que una iglesia se tiene que amoldar al mundo y tenemos que ser igual que el mundo y vivir como el mundo. Realmente el cristiano no tiene que vivir así, ¿no? O sea, realmente tú puedes ver más adelante que estos cristianos hasta vendían sus propiedades, ¿no? O sea, y todo lo entregaban y lo repartían, ¿no? O sea, y la iglesia, ¿qué hacemos? A veces nos amoldamos al mundo y vivimos como el mundo quiere que vivamos, y nosotros no debemos de encajar en nada, ¿no? O sea, nosotros no debemos de encajar en el estatus, en la posición, o decir a lo mejor soy arquitecto, doctor, soy esto. No, eres un hijo de Dios y eres cristiano. O sea, el cristiano debe de saber eso antes de todo. O sea, que tú eres hijo de Dios y fuiste llamado por Dios. Fíjate, el verso 5 al 7 dice: Pedro y Juan son traídos al Sanedrín. Fíjate, vamos del verso 5 al 7. Dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora fíjate, los que le preguntan todo el concilio y el Sanedrín les preguntan, ¿con qué potestad? O sea, y es como si a ti te dijeran, ¿y tú con qué autoridad predicas a Cristo? ¿Quién te ha dado la autoridad? O sea, tú de predicar a Cristo, ¿quién te da la autoridad? Pues el mismo Dios, ¿no? Porque has vuelto a nacer, ¿no? Y es el que hace que prediques tú el Evangelio, y de repente tú estás en un lugar y de repente empiezas a predicar de Cristo, ¿no? O sea, ¿y quién te ha dado la autoridad? O sea, tú fuiste lleno del Espíritu Santo, ¿no? O sea, acuérdate que cuando tú volviste a nacer, el Espíritu Santo te llena, ¿no? Y ha sido ahora, dice la Biblia, que fuimos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y fuimos sellados con el Espíritu Santo para las arras de la redención, ¿no? O sea, cada creyente, cuando recibimos al Señor en el corazón, o sea, realmente de corazón, y cuando hemos confesado que Jesucristo es el Señor,
Ahora, ¿qué hacemos, no? Pues predicamos, ¿no? La verdad, ¿no? O sea, y en donde estemos, ¿no? O sea, sí conozco un Dios que sana, conozco un Dios que restaura, pero también conozco un Dios que hace su voluntad, ¿no? Y, o sea, y si no quiere parar a un hombre del hecho de la muerte, no lo va a parar. ¿Sí me entiendes? O sea, pero ¿qué ha hecho la iglesia? La iglesia que ha hecho creer, ¿no? Que a veces Dios hace lo que ellos quieren y no es cierto, ¿no? Y muchos se dan a veces como la autoridad de decir, bueno, yo impongo las manos a una persona y él sana, y no es cierto. O sea, Dios hace lo que se le place, ¿no? Y puedes ver personas que a lo mejor no se levantan de la cama y no es porque Dios no los haya querido sanar. Y si supieran la verdad realmente a veces como cristianos, porque a veces hasta cristianos estamos atesorando aquí, si me entiendes, el momento y estamos viviendo, pero ¿sabes qué? Una persona que está al hecho de muerte ya está al paso del Señor. Y va a estar mejor que nosotros que estamos en la carne, ¿no? Porque aquí nosotros nos preocupamos por todo, ¿no? O sea, a veces nos preocupamos por todo, a veces, ¿no? O a veces tú puedes decir, bueno, yo no me preocupo, ¿no? Estoy en calma, estoy en paz, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero a veces no te has puesto a pensar, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa después de la muerte, no? O sea, ¿y cuánta gente dice, vive una vida sin rumbo y no conoce a Cristo? Y la gente dice, ¿qué va a pasar después de la muerte, no? O sea, y nosotros aquí en la carne a veces pues sí tenemos nuestras luchas y todo, ¿no? Pero el que va a ir a la presencia del Señor está nada, ¿no? O sea, y se debería de gozar, ¿no? Yo me gozaría, ¿no? Si estuviera en una cama con una enfermedad, o sea, y si supiera que a lo mejor estuviera a punto de ir con el Señor. O sea, no me daría miedo, ¿no? O sea, no nos debe de dar miedo la muerte al creyente, ¿no? Es lo que deberíamos de anhelar, ¿no? Y anhelar aquí en la tierra, ¿qué es lo que debemos de anhelar? Pues predicar la verdad, ¿no? O sea, que realmente Cristo nos dio salvación y nos redimió y nos compró a precio de sangre, ¿no? Eso es lo que debería de hacer cada creyente, pero ¿qué hacemos? Buscamos siempre primero la añadidura y estamos buscando las cosas del mundo a veces como creyente, ¿no? Y nos afanamos, ¿no? Pero a veces el Señor por eso permite cosas en nuestras vidas para que nosotros realmente lo voltemos a ver y sepamos que de Él proviene todo, tanto lo bueno como lo malo, ¿sí me entiendes? O sea, de Dios proviene todo, ¿no? Hasta las pruebas. Y no es mala la prueba en Dios, es buena, ¿sí me entiendes? Porque te fortalece en Él, para que no confíes en ti mismo. Porque a veces nosotros como creyentes confiamos en nosotros mismos. Y Dios, ¿qué te dice? No confíes en ti mismo, ¿no? Confía en Cristo. Fíjate, dice, Pedro y Juan son traídos al Sanedrín. El Sanedrín era una corte o asamblea que tenía 70 o 71 rabinos que elegían como jueces en todo el territorio de Israel, o sea, legislaban leyes, ¿no? O sea, ese era el Sanedrín. Y son los mismos que crucificaron a Jesús. Acuérdate que Jesús fue llevado ante Anás y Caifás, ¿no? Y fueron los mismos que habían crucificado a Jesús. Y ahora sus discípulos están predicando de él y ¿qué están haciendo, no? Ahora los trajeron al concilio. Fíjate, dice, se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas. Esto fue una escena de poder e intimidación. Este mismo grupo de líderes recientemente habían condenado a Jesús a la muerte y ellos querían que supieran que tenían el poder para hacer lo mismo a Pedro y a Juan, ¿no? O sea, ¿qué era lo que trataban de hacer el concilio? Intimidarlos para que ellos no predicaran la palabra, ¿no? ¿Y qué es lo que a veces trata de hacer Satanás, ¿no? O sea, a veces Satanás te va a poner pruebas, luchas, ¿no? ¿Sí me entiendes? Para que tú ¿qué hagas? Pues no prediques la verdad y te intimides, ¿sí me entiendes? Pero la Biblia dice así, ¿no? En breve el Dios de paz aplastará a Satanás, ¿no? Y no tenemos que intimidarnos como creyentes de predicar la verdad, ¿no? O sea, aunque a veces vengan las pruebas, las luchas, ¿sí me entiendes? Tú tienes que seguir predicando, ¿no? O sea, dices, bueno, yo no tengo luchas, no tengo pruebas, ¿sí me entiendes? Gloria a Dios, glorifica a Dios, te ha dado la paz, te ha ayudado, ¿sí me entiendes? Pero si tú estás viviendo oposición por predicar el Evangelio, gloriate en Cristo, ¿no? O sea, así lo dice la Biblia, ¿no? Dice, cuando se hallen en diversas pruebas, gócense, ¿sí me entiendes? Y es bueno a veces estar en la prueba, porque la prueba te fortalece, y si Satanás se levanta porque tú estás predicando la palabra, pues gloria a Dios, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Porque sí se va a levantar a veces el enemigo, ¿no? Y, o sea, y a veces va a poner, y cosas que a veces te salían, de repente, y vas a decir, ¿por qué? Pues a veces también va a ser la lucha espiritual. Pero debes de glorificar a Dios en todo, ¿sí me entiendes? Fíjate, estos eran guardianes de la fe judía y es como cuando te conviertes y vas a ser perseguido por tu familia, por el mundo. Fíjate, ve lo que dice Mateo 10, 34 al 36, ¿no? Mateo 10,
34 al 36. Esto es lo que dice. Fíjate, Mateo 10, 34 al 36 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hija o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, yo cuando me acuerdo, cuando yo llegué al Evangelio, empecé a tener problemas así con mis primos, ¿no? Que de repente me llevaba súper bien y era de fiesta con ellos, ¿no? O sea, y de repente me empezaron a decir: ¿por qué te volviste a eso? ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué te volviste cristiano? Sí, pues la religión está en todos lados, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero, o sea, sí se empieza a levantar, ¿no? Y de repente también yo cuando voy a algún lugar y hay un tío que a lo mejor no sea creyente, no me va a entender. Y a veces me va a rechazar y me va a decir: no, pues yo conozco y esto y aquello. O sea, y es verdad, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando tú te vuelves a Cristo, el enemigo sí se va a levantar, ¿no? Y de repente te van a empezar a rechazar personas que a lo mejor considerabas hasta tus amigos, ¿no? O sea, eso es lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí cuando ellos se volvieron a Cristo. Fíjate, en esta parte dice así. Dice: se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas. Esto fue una escena de poder e intimidación. Este mismo grupo de líderes recientemente habían condenado a Jesús a la muerte y ellos querían que supieran que tenían el poder para hacer lo mismo con Pedro y con Juan. Y dice Romanos 1:16, dice: y predicando más, ve lo que dice Romanos 1:16, ¿no? O sea, vamos a Romanos, capítulo 1, verso 16. Esto es lo que dice Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, no hay que avergonzarnos, ¿no?, del Evangelio como creyentes, ¿no? O sea, hay que seguir predicando la verdad, ¿no? Aunque pues, pase lo que pase, ¿no? O sea, yo digo, ¿no? A veces te pasan situaciones en tu vida, ¿no? Y problemas y todo, pero ¿cuánta gente se aparta de Dios? O sea, y de repente aquí lo ves, ¿no? De repente, pues a lo mejor empieza la prueba o a lo mejor empiezan otros anhelos de su corazón. ¿Y qué pasa, no? O sea, la gente de repente empieza a desechar a Dios, ¿no? Y así en las iglesias. Yo me acuerdo en la IDD, cuando yo iba en esa iglesia, o sea, me acuerdo que de repente había hermanos y hasta los veía más firmes que yo, y ahora se han apartado de la fe, ¿sí me entiendes? Y han dejado el camino. ¿Y qué es lo que ha pasado, no? O sea, realmente no han vuelto a nacer, realmente no estaban convencidos, ¿sí me entiendes? Porque aunque vivas pruebas, o sea, en este mundo es caído, y aquí vas a vivir pruebas, luchas, puede haber enfermedad, puede morir un ser querido, debes de estar consciente de eso. No te pueden salir las cosas como tú quieres, ¿no? O sea, pueden haber problemas duros, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo ayer vi a un familiar que decía que iba en la iglesia donde yo hice el instituto, y de repente él dice que ya no va, y se separó de su esposa y todo, ¿no? O sea, pero, o sea, ¿qué te puede separar del amor de Cristo, no? O sea, nada, ¿no? O sea, realmente, o sea, si no te salen las cosas como tú quieres, o si no te salen el trabajo, en tu vida, en tus anhelos de tu corazón, ¿a poco? Bueno, yo no me separaría de Dios, ¿no? O sea, como creyente, ¿no? O sea, y no me avergonzaría, ¿no? Como dice Pablo del Evangelio, no me avergüenzo de haber llegado a Cristo, ¿no? O sea, ni me avergonzaré, ¿no? O sea, mi vida es para Cristo, ¿no? Y digo, y si pudiera entregar mi vida, y si este lugar 3 veces se llenara, pues lo haría, ¿no? Predicaría 3 veces, o sea, y diría que Cristo, pues es lo único que tenemos, y es la esperanza, ¿no?, de todos los hombres. O sea, que realmente Cristo es lo único que el hombre tiene, no tenemos nada más. Porque si tú pones tu confianza en lo terrenal, no tienes nada. Si tú pones tu confianza en tu intelecto, no tienes nada. Si pones tu confianza en tu familia, no tienes nada. Tu confianza debe estar puesta en Cristo, ¿no?, de todos los hombres.
O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Mi confianza debe estar puesta en Él. Y en nada más. Yo antes confiaba en mí mismo, en mi intelecto, en mi capacidad. Y llegué al Señor y empecé a confiar en Él. Y aún en la prueba, aunque esté dura las situaciones, sigo confiando en Él, no en nadie más. ¿Sí me entiendes? No en un presidente, no en una economía, no en un gobierno, sino en Él. Y eso es lo que debemos de hacer todos los creyentes. Fíjate, dice esta parte, ¿no? Dice, los mártires, ¿no? Siendo perseguidos en el Coliseo. Imagínate a los mártires siendo perseguidos en el Coliseo, ¿no? O sea, en un tiempo a lo mejor que de repente ya Domiciano, Nerón los empezaba a perseguir y los metían y con leones y todo, ¿no? ¿Y qué hacían los mártires? ¿Sí me entiendes? Pues sabían que iban a ir a la presencia del Señor. Y si a nosotros también nos empiezan, aquí no importa, ¿no? Aquí en México a lo mejor todavía hay libre culto, ¿no? En la ciudad. Y podemos hacer lo que queramos, ¿no? Pero la persecución, ¿cuándo empieza? Cuando tú no quieres abrir tu Biblia, cuando tú no quieres ir a la iglesia, desde ahí empieza la persecución, ¿no? O sea, cuando el enemigo te dice, pues ¿para qué buscas a Dios? ¿Para qué oras? ¿Para qué das tiempo a Dios? O sea, ahí empieza la persecución para cada creyente, ¿no? O cuando te pone cosas más atractivas para la carne. Eso es lo que empieza ahí la persecución. O sea, aquí no vamos a hacer a lo mejor como los países islámicos, ¿no? Donde tienen que ir a lugares bien lejos y le dicen, si tú predicas el evangelio, te mato, ¿no? O sea, y a lo mejor aquí no, pero si tú vas a la Sierra de Puebla, o sea, en la Sierra de Puebla yo he escuchado casos que de repente a los pastores también los matan, ¿no? Y a los hermanos que están predicando el evangelio. Y de repente he escuchado casos que van a Oaxaca y en Oaxaca de repente van las camionetas de los hermanos y de las hermanas y los bajan de la camioneta y los desnudan y los han amarrado en un árbol, ¿no? O sea, y es por seguir a Cristo, ¿no? Y nosotros aquí en México, en la ciudad, pues todavía no tenemos eso, ¿no? Tenemos el libre culto y podemos predicar, ¿no? O sea, pero realmente en México a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros pues nos gana en la carne, el mundo, ¿sí me entiendes? Y no queremos abrir nuestras Biblias, no queremos buscar a Dios, todo lo queremos hacer a nuestra manera, a nuestra forma. Fíjate, el verso 8 al 12 dice, Pedro predica osadamente a los líderes judíos. Ahora vamos del verso 8 al 12, y dice así, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puestos que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre estaba en vuestra presencia sano. O sea, aquí del que se referían era desde el capítulo 3, que era un cojo de nacimiento y fue sanado a través de los discípulos por Cristo. ¿Sí me entiendes? Y se estaban refiriendo a él, que este hombre había sido sanado y habían visto el milagro, y lo que le estaban tratando de dar a entender a los judíos es que estaban testificando que Jesucristo lo había sanado para que creyeran. Y tú a veces testificas de Dios, ¿no? Y dices, Dios me ha ayudado en esto, Dios me ha sanado en esto. ¿Y qué dice la gente? No tengo tiempo para Dios. Y va a llegar un momento que a lo mejor ya no haya tiempo, ¿no? Para buscar a Dios. O sea, va a llegar un momento, ¿no? Que ya no haya tiempo. O sea, todo el hombre debería de buscar a Dios. Fíjate, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí están citando uno de los salmos, y Jesús fue la piedra reprobada. ¿Por qué? Porque la rechazaron ¿quién? Los judíos, ¿no? O sea, ¿cuál es la piedra angular que rechazaron los edificadores? Son los cimientos, ¿sí me entiendes? De un edificio anteriormente, ¿no? Para hacer un edificio. ¿Y qué hicieron los judíos? Pues lo rechazaron, ¿no? O sea, él mismo vino en carne para darle salvación. Y así como el hombre ha rechazado a Cristo, eso es lo que ha hecho el hombre, rechazado a Cristo. Y por eso el hombre camina en sus caminos. Y el hombre, y dice la Biblia que el necio dice en su corazón, no hay Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron. Romanos 3 lo dice, ¿no? Sepulcro abierto es su garganta. O sea, por eso el hombre a veces no busca a Dios, ¿no? O sea, el hombre hace todo, ¿no? Y te han puesto entretenimiento, y te han puesto el cine, y te han puesto todo, ¿no? Pero realmente, ¿quién busca a Dios?
Solo nosotros, ¿no? Los que lo necesitamos, ¿no? O sea, los pecadores, realmente. O sea. Pero el hombre que dice, no hay Dios, fíjate, dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, el tono de la respuesta de Pedro muestra que él no era intimidado por esta corte, aunque humanamente hablando debía haber sido intimidado por el mismo corte que envió a Jesús a la crucifixión. Fíjate, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Pedro predicó a Jesús, el Jesús a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, el Jesús quien sanó a este hombre. Y ahora es la piedra reprobada. Este es el Salmo 118, 22, que dice, era apropiado, Jesús fue rechazado por los hombres, por aquellos líderes, mas fue exaltado por su Padre. O sea, ¿quién rechazó? Dice Juan 1:12, ¿no? Mas a su pueblo fue, pero su pueblo le rechazó, más a todos los que le recibimos nos dio autoridad de ser hijos de Dios, ¿no? O sea, los judíos mismos lo rechazaron, ¿no? Y ahora lo esperan, ¿no? En el muro de los lamentos, y esperan a Cristo, ¿no? Cuando Él ya vino, ¿sí me entiendes? Y ahora, ¿qué es lo que esperamos la iglesia, ¿no? Que vuelva otra vez el Redentor. Fíjate, dice, en ninguno otro hay salvación. Pedro no meramente proclama a Jesús como un camino para salvación, sino como el único camino a salvación, la idea que en ningún otro hay salvación y que no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es difícil aceptar para muchos, pero declarado claramente. O sea, ¿cuál es la salvación a la humanidad? Cristo. ¿Qué era lo que predicaban los discípulos? A Cristo. ¿Y qué es lo que debemos de predicar nosotros como creyentes? Pues a Cristo. No hay ninguna otra salvación, ¿no? O sea, la Biblia lo dice, Romanos 10, 9 al 10. Es la confesión, ¿no? Para nosotros, o sea, solamente a través de Cristo hay salvación, no hay ninguna otra salvación, no es ni Buda, ni Mahoma, ni Krishna, ni nadie, o sea, solamente Cristo es el único que puede salvar a los hombres, ¿sí me entiendes? Ahora del verso 13 al 14, fíjate, dice, ¿qué vieron ellos en el carácter de Pedro y de Juan? Del verso 13 al 14, dice así, de este capítulo 4, verso 13 al 14. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, hombres de vulgo, que eran hombres que no eran letrados. Ellos no habían sido instruidos como Pablo, más adelante tú lo vas a ver. Pablo fue letrado y Pablo fue un hombre que recibió la ley y era fariseo de fariseos. Y ellos eran así, ¿no? Pues campesinos y todo, y estaban predicando, y era lo que decían, como ellos no siendo estudiados y están predicando al Cristo, ¿no? O sea, era lo que estaban diciendo aquí en esta parte. Fíjate, si eran educados en dos maneras importantes, conocían las escrituras y ellos habían estado con Jesús. O sea, ¿por qué sabían tanto Pedro y Juan de Cristo? Porque habían caminado con Él. Y a veces nosotros, ¿por qué sabemos? O sea, el creyente a veces conoces cuál es el carácter de Dios y todo, porque a veces te vuelves laico y abres la palabra. Y empiezas a estudiar la Biblia y sabes quién es Jesús y qué es lo que hizo por ti. O sea, todo el creyente debemos ir a eso. La palabra es el agua, ¿sí me entiendes? Y todo el creyente debemos de abrir nuestra Biblia a diario, ¿no? Y buscar al Señor también a través de la Escritura y saber lo que el que está predicando al frente o el que está hablando realmente si viene de parte de Dios y si realmente está en la Escritura y no nos está engañando, ¿no? O sea, eso es lo que debemos de hacer cada creyente, ¿no? O sea, ellos se ponen instruidos con Jesús, ¿no? Lado a lado, pero el creyente es lo que debemos de ver, ¿no? Si realmente, ¿no? Porque a veces, ¿qué queremos, no? Oír lo que queremos oír, ¿no? La Biblia dice en 1 Timoteo 4, ¿no? Que el hombre tiene comezón de oír. ¿Sí me entiendes? Que llegará eso en los posteriores días, ¿no? Donde el hombre tendrá comezón de oír. ¿Qué querrá oír? Lo que ellos quieren oír. Puras bendiciones, puro bueno, puro bonito. Y cuando les hablas de que va a pasar algo duro y, ¿sí me entiendes? Y que el evangelio es para quién, ¿no? ¿Sí me? O sea, eso es lo que el hombre quiere oír, ¿no? Queremos oír puras bendiciones. Pero cuando viene la prueba, pasan 5 años y tú estás en el evangelio y no estás bien cimentado en la fe, y vienen las pruebas y vienen las luchas, ¿y qué haces, no? Se apartan de Dios.
¿Por qué? Porque crecieron en una corriente donde todo es bueno, donde todo es bendición. Y no, eso no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia te dice, ¿no? En el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y aquí va a haber luchas, y aquí va a haber pruebas. O sea, nadie te garantiza que el seguir a Jesús va a ser color de rosa. ¿Quién te lo garantiza o quién te lo ha garantizado? Hoy en día lo han garantizado así. Y te han dicho eso, ¿no? Y de repente tú puedes ver que cuando ya empieza la prueba, pues la gente se empieza a apartar de Cristo. Y empieza a decir, no, ya no lo sigo más. Yo antes estaba más tranquilo así, ¿no? Fíjate, dice, pero es útil recordar que Dios ha usado a muchos con mucha educación. También ha usado a muchos con mucha educación, como Moisés. Moisés fue letrado en Egipto, Daniel también fue letrado con Nabucodonosor. Y Pablo, son todos ejemplos bíblicos. Agustín Martín, Lutero, Billy Graham, son solamente unos ejemplos históricos. Es igual de erróneo pensar que la educación formal descalifica a alguien para el servicio efectivo, como el pensar que automáticamente califica a alguien para el servicio efectivo. Y cuando dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, porque habían estado con Jesús, era de naturaleza valientes. Cuando uno es un siervo del Dios Todopoderoso, no tiene nada que temer del juicio del hombre, ¿no? O sea, si nos juzgan por predicar la palabra, a veces pues, te van a juzgar, ¿no? O sea, te van a empezar a decir, ay, ese ya es cristiano, ¿no? O sea, y sí va a empezar, ¿no? La oposición, ¿no? Y van a decir, pues este era bien antes, bien borracho y bien despapayoso, ¿no? Y, o sea, y cuando te vuelves a Cristo, que dicen, ahora ya es santo, ¿no? Y empieza la persecución también, ¿no? Y empiezan a criticarte y te empiezan a decir, esos cristianos, ¿no? Comen, ¿qué dicen? Comen diablos y hacen del baño santo, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, ya ahora ya se sienten bien buenos, ¿no? No, no es cierto, ¿no? O sea, realmente no nos sentimos buenos, sabemos que somos pecadores, ¿no? Y que lo necesitamos en todo tiempo y que nos fortalecemos en él, ¿no? O sea, eso es lo que necesita cada creyente. Fíjate, ahora el verso 14 al 18. Vamos del verso 14 al 18 de este mismo capítulo 4. Del verso 14 al 18 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. O sea, aquí lo estaban viendo que ya habían sido sanados. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y que conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notorio a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, ¿no? O sea, fíjate, dice, nada en contra. Previamente este hombre era completamente cojo, tenía que ser cargado a donde quiera que se fuera, ahora completamente sanado, fíjate. Lucas fue el autor de este libro de Hechos y dice, probablemente se enteró de lo que dijo el Sanedrín, porque un miembro de aquel Sanedrín después fue cristiano. Este fue Saulo de Tarso. O sea, Saulo de Tarso, acuérdate que él era perseguidor de la iglesia. Y de repente nosotros también somos perseguidores de la iglesia. Yo no quería los cristianos, ¿no? O sea, y decía, estos cristianos, no, ¿sí me entiendes? Si venían y me predicaban y me hablaban de Jesús, y yo también perseguía a la iglesia, ¿no? Y a veces me caían gordos, ¿no? O sea, porque sí decían, no, estos cristianos, ¿no? O sea, y de repente Saulo de Tarso, en Hechos 26:10, cuando él relata su conversión, él va rumbo a Damasco y dice que una luz del cielo lo encegueció y dice que él empezó a predicar todo el evangelio, ¿no? O sea, siendo perseguidor de la iglesia cristiana. Y en Hechos 7 tú puedes leer, fue uno de los que martirizó a Esteban. Y lo martirizó, lo apedreó, consintió su muerte y perseguía a los cristianos a la muerte, y ahora era un hombre del Sanedrín que más adelante le iba a predicar el evangelio, ¿no? Y así es el cristiano, de repente tienes un encuentro con Jesús y realmente has vuelto a nacer, y ¿qué haces, no? Tratas de predicar el evangelio a todos, ¿no? Porque, o sea, sí sabemos que de repente debemos de estar conscientes que pues por docenas, ¿no? En el día del juicio de repente se pueden ir al infierno, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, eso es lo que debemos de predicar, ¿no? Pero a veces no creemos, ¿no? O sea, a veces hay incredulidad en nuestro corazón.
y en nuestra mente, ¿no? Y vivimos lo cotidiano y decimos, ¿qué va a pasar después de la muerte? O sea, ¿y qué le va a pasar al hombre después de la muerte? O sea, ¿realmente todos van a ser salvos? ¿O realmente qué pasa al hombre? ¿No? ¿Sí me entiendes? O sea, y debemos de estar conscientes como creyentes que eso es lo que va a pasar. ¿Sí me entiendes? Que después de la muerte hay vida eterna o hay juicio. Y que sí tenemos que predicar la verdad. Fíjate, si esto es verdad, podemos decir que Pedro y Juan no tenían idea de que estaban predicando un futuro apóstol y el más grande misionero que la iglesia conocería. Es un ejemplo de la verdad que no tenemos idea de que grandemente Dios nos puede usar. Ahora del verso 19 al 20, dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, fíjate, Pedro y Juan responden al mandamiento para predicar a Jesús. Dice, Pedro y Juan tienen que hablar de lo que habían visto y oído. Tenían que hacerlo no solo por la compulsión del Espíritu Santo, sino también por el mandato de Jesús. Me seréis hechos testigos en Jerusalén, Hechos 1:8. ¿Y qué debe de hacer cada creyente? O sea, predicar la verdad, ¿no? O sea, que este mundo es caído, que algún tiempo va a ser juzgado, ¿no? O sea, era lo que deberíamos de hacer, ¿no? O sea, porque la Biblia nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, ¿no? Sino en el cielo. Pero a veces, ¿qué hacemos, no? Más tesoros en la tierra que en el cielo, ¿no? O sea, ya estamos viviendo lo cotidiano y queremos lo de aquí y ahora. O sea, realmente el creyente, ¿qué debería hacer? ¿No? O sea, predicar. Si me entiendes, que hay una separación entre Dios y los hombres a causa del pecado original y que este mundo es caído y va a ser juzgado en algún tiempo. Y así como se predicó que Cristo vino en carne, así también la tierra en algún momento, ¿no? O sea, va a ser juzgada, ¿no? O sea, cada vez las señales se van cumpliendo, ¿no? Y cada vez van pasando más cosas y cada vez hay más maldad en los hombres y cada vez el amor de muchos se ha enfriado. O sea, las señales que Jesús dijo en Mateo 24 se van cumpliendo, ¿no? O sea, no sé si han leído la Biblia y realmente, si tú lees la palabra te vas a dar cuenta, ¿no? Si tú lees Mateo 24, o sea, ¿y qué esperamos el creyente, ¿no? O sea, realmente, ¿no? ¿Ganar almas o vivir para nosotros, ¿no? Y para nuestros deleites, ¿no? O sea, realmente el creyente, ¿qué debería de hacer, ¿no? O sea, estar predicando, ¿no? O sea, como a Noé, ¿no? En un tiempo hizo el arca y dijeron, este está loco, ¿no? Y nadie le creyó. Y de repente vino el diluvio, ¿no? Y así ahorita, ¿no? La iglesia que nos dice, están locos. Estos cuates, ¿quién les lavó el cerebro? ¿No? Y nadie nos ha lavado el cerebro, hemos vuelto a nacer, ¿no? O sea, realmente creemos que Cristo murió por los pecadores. Fíjate, el verso 21 al 22 dice así: ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, ¿no? O sea, ellos creyeron. ¿Por qué? Porque habían sanado a un cojo. Fíjate, dice, todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Toda esta situación comenzó a parecer muy mal. Pedro y Juan estaban en juicio ante la misma corte que envió a Jesús a Pilato para que lo crucificaran. Fue entendido para gran mal, pero cuando se había terminado, mira lo que había hecho Dios, ¿no? O sea, ¿qué había hecho Dios? Pues la iglesia primitiva, ¿no? O sea, después de todo lo que había sucedido, o sea, y la sanación y todo, se empieza a convertir hombres, ¿no? De 3,000 a 5,000 hombres y empiezan a predicar el evangelio. Fíjate, del verso 23 al 24, dice así, del 23 al 24: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, o sea, ellos lo que están haciendo ahorita van a empezar a orar. Dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Fíjate, contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Pedro y Juan tenían buenas noticias que contar. Podemos imaginarnos diciendo, ¿pudimos contarle de Jesús? Ellos se dieron cuenta que somos como Jesús. Nos dijeron que no contáramos a nadie de Jesús. Y unánimes, ellos oraron en unidad. El orar en unidad no era como ahorita las iglesias, ¿no? O sea, que de repente se ponen a gritar todos, ¿no? Y, ¿no? O sea, en uno solo, ¿no? En un solo hombre, ¿no? Dice, no había luchas ni contenciones entre ellos, no había un grupo diciendo debemos orar por esto,
y otro diciendo, debemos orar por aquello, tenían la misma mente cuando oraban. ¿Y cuál es la mente que tenemos que tener como creyentes? O sea, que venga a nosotros tu reino, ¿sí? Si me entiendes, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Haz tu voluntad, cámbianos. Danos un corazón conforme al tuyo, ¿no? O sea, y eso es lo que oraban, ¿no? Pedían el reino de Cristo en la tierra, ¿no? Ahora el verso 25 al 28. Ellos oran a la luz de la Escritura, del 25 al 28. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjate, Pedro, hablando por todos los discípulos, reconocieron que las palabras del Antiguo Testamento era el Salmo 2, para ser exacto, realmente eran las palabras de Dios. Dios estaba hablando por boca de David, su siervo, ¿no? O sea, dice, hacer cuanto tu mano y tu consejo, porque vieron sus circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Ellos podían reconocer que la ira del hombre nunca opera fuera de la esfera del control de Dios. Estos enemigos de Jesús solo podían hacer lo que la mano de Dios permitiera. O sea, nada nos podrá hacer frente, ¿sí? Como creyentes, o sea, nada. La Biblia nos dice que así como en los días de Moisés, así estaré contigo, ¿no? O sea, nada le puede hacer frente al creyente. O sea, aquí estaban siendo perseguidos y los trataron de llevar al concilio. ¿Y quién estaba con ellos? Dios. ¿Y quién está con cada creyente? Dios. O sea, nada, ¿no? O sea, si de repente empiezan las pruebas, las luchas, el Señor pelea nuestras batallas. Fíjate, del verso 29 al 33 dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser su propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí hubo un temblor, o sea, es una teofanía, ¿no? O sea, es como en el Sinaí, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, empezaron truenos y relámpagos, y en ese momento hubo un temblor. Y de repente, imagínate, cuando Pablo y Silas también estaban en la cárcel, dice que un ángel del cielo bajó y causó un terremoto, ¿no? O sea, y de repente es el poder de Dios. ¿Y qué hizo? Notorio, ¿para qué? Para que realmente creyeran, ¿no? Y a veces, ¿qué esperamos, no? Como creyentes. O sea, esperamos las señales y que pase así todo para realmente creer en Cristo y guardar su palabra y obedecerle y honrarlo. ¿O realmente qué esperamos, ¿no? O sea, como creyentes. O sea, eso es lo que esperamos, ¿no? O sea, si me entiendes, fíjate. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, ellos no podían hacer milagros ellos mismos. Ellos entendían que Jesús sana por su propia mano y que lo hace desde el cielo a través de su pueblo. Y es lo mismo, ¿no? O sea, Dios llama a quien tiene que llamar, ¿no? O sea, Dios convierte a quien tiene que convertir. No podemos obligar a nadie a creer en Cristo, ¿no? O sea, ¿quién hace las sanidades? Dios. ¿Quién hace los milagros? Dios. ¿Quién hace la obra sobre los hombres? Dios. O sea, y a veces no podemos obligar a nadie, ¿no? Que crea en el Señor. ¿Sí me entienden? La salvación es personal. Y no podemos decirle a alguien, conviértete a Cristo. O sea, quien lo hace es el Espíritu Santo. Y quien convence al hombre es Dios. O sea, no podemos obligar a ninguna persona. No somos llamados a obligar a nadie. Dios sana y hace lo que se le place. Fíjate, les fue dado un temblor como un emblema único del placer de Dios. No sabemos lo extenso de este temblor. Puede haber sido confinado a la casa sola, ¿no? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron llenados con el Espíritu Santo otra vez. Las experiencias del día del Pentecostés no eran una experiencia de una sola vez. Para Pedro esta señala la tercera vez que se dice específicamente que él era lleno del Espíritu Santo. Y así cada creyente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora del verso 32 al 37 para terminar.
del verso 32 al 37, dice así, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio y nada lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, aquí ¿qué era lo que estaban haciendo? O sea, ellos decían que nada les pertenecía, sino que todas las cosas pertenecían a Dios. Eso es lo que tenemos que decir cada creyente. O sea, si tú tienes un hogar, no te pertenece. ¿Quién te lo ha dado? Dios. Si tú tienes un trabajo, no es tu trabajo. ¿Quién te lo ha dado? Dios. Si tú tienes una familia, ¿quién te la ha dado? Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces no podemos decir que las cosas provienen de nosotros mismos, sino toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Nosotros no podemos decir que todos los méritos son de nosotros y no podemos jactarnos como creyentes. Eso era lo que estaban haciendo en la iglesia primitiva, ¿no? O sea, por eso tomaban las heredades y las vendían y las repartían. ¿Para qué? Para vivir, ¿no? O sea, y realmente el creyente a veces, o sea, no estamos diciendo hagamos eso, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta que no todas las cosas provienen de nosotros, ¿no? Y si tenemos este lugar y lo hemos puesto a disposición de Dios, ha sido el Señor, ¿no? O sea, que nos ha dado este lugar, ¿no? Y a pesar de que pues, no vengan mucho, ¿sí me entiendes? O sea, se lo hemos entregado a Dios, ¿no? O sea, y hemos puesto también nuestros bienes, todo, en manos de Dios, ¿no? Y a veces también hasta, de repente, pues en la otra iglesia, nosotros pues ponemos hasta la camioneta y todo al servicio de Dios, ¿sí me entiendes? Porque debemos de saber que las cosas no provienen de nosotros, ¿no? O sea, sino todas las cosas provienen de Dios, ¿no? O sea, todas las cosas, ¿no? Fíjate, dice, la iglesia debe discernir quiénes son los verdaderamente necesitados. En 1 de Timoteo 5:3 dice esto. 1 de Timoteo capítulo 5, verso 3 dice esto. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, debemos de discernir como iglesia. Dice, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, un hombre llamado Bernabé, era un ejemplo notable de este espíritu dador. José era conocido por ser generoso con más que las cosas generosas. Él era tan generoso con la consolación que lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Qué era lo que hacía José? Pues repartía, ¿no? Un hombre generoso, era un levita, se dedicaba a la ley, pero repartía, ¿no? Un Sorá, ¿sale? Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y pues te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a que saber que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor, y que pues también a veces vamos a ser perseguidos, Señor, vamos a ser vituperados, Señor, a veces también, Señor, pues sabemos, Señor, que tú eres real, Señor, que tú nos has lavado, Señor, tú nos has ayudado, Señor, danos gracia en todo, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, a guardarla, a ponerla por obra, Señor. Pues cámbianos, Señor, también a través de tu palabra, Señor, y sé tú obrando, Señor, y ayúdanos, Señor, a que no amemos al mundo, Señor, ni lo que está aquí, Señor, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida y los deseos de la carne son pasajeros, Señor, pero quien hace tu voluntad, Señor, permanece para siempre, Señor. Sé tú obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor, y pues te anhelamos, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Pues vamos.